Buenos días, mi nombre es Benchen Cárdenas, soy un estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua y hoy voy a hablar acerca de el desarrollo biopsicosocial en la adultez media. Ok, vamos a dar una pequeña introducción. Primero que nada hay que saber que el ser humano es un ser muy complejo y muy interesante, el cual no nace siendo adulto, por desgracia. El ser humano tiene que pasar por un proceso bastante complicado de varios años y varias etapas para poder llegar a ser un adulto completo, hecho y derecho. Ahora, una de las diversas etapas de las que yo estoy hablando es la etapa media o la etapa intermedia de la adultez. Hay que saber que la adultez se divide en etapa temprana, edad intermedia y etapa final o etapa tardía. Ahora, esta etapa, al igual que todas las demás, no está exenta de presentar una serie de cambios a nivel biopsicosocial, como vamos a presentar a continuación. Primero que nada hay que saber qué es la adultez media. Cuando hablamos de la adultez media, estamos hablando de aquella etapa del desarrollo del ser humano donde se dan una serie de cambios a nivel biopsicosocial que cambian por completo la perspectiva y la forma de vida del individuo, abarcando desde los 40 años hasta los 65 años más o menos, dependiendo de la fuente de lo que busques, porque a veces puede aparecer, como en todos los demás casos de las etapas anteriores, unas diferencias en cuando inicia y cuando termina. Ahora, ¿qué son los cambios biopsicosociales? Cuando hablamos de los cambios biopsicosociales, hacemos referencia a todos aquellos cambios que se dan a nivel biológico, es decir, físico, psicológico, de las capacidades cognitivas y social, es decir, la forma en la que el individuo se interrelaciona con los demás. Ahora voy a mencionar los principales cambios a nivel biológico y psicosocial en la siguiente diapositiva. Ok, cambios biológicos durante la adultez media. Cabe destacar que yo mencioné algunos de los más resaltantes cambios que se dan en esta etapa. No necesariamente tienen que ser todos o los más importantes. Hay que saber que, como mencioné anteriormente, hace referencia biológico a la actividad física o las capacidades físicas que tenga el individuo en esta etapa. Ok, el principal cambio biológico que se da durante esta etapa es la pérdida del colágeno. Esto por sí solo podemos decir que se refiere al cambio de pelo, es decir, aparecen las primeras canas, pero también hace referencia a una mayor delgadez en la piel y a la aparición de las primeras arrugas. Por otra parte, la disminución de la estatura. Este es un cambio un tanto evidente, no obstante, suele ser más visible en las mujeres que en los hombres. Los hombres tendemos a aparentarlo menos. Por otra parte, está el aumento de peso. Esto también, al igual que todos los demás cambios, depende de persona a persona. No obstante, esto tiene que ver con la actividad física y si el estilo de vida del individuo es sedentario o no. También tiene que ver con el tipo de alimentación que posea. No es lo mismo una persona que es activa tanto física como deportivamente a una persona que no lo es y que tiene una vida sedentaria. A la vez que no es lo mismo una persona que come sano, tiene una buena dieta balanceada con lo que él necesita, y otra persona que solamente come comida chatarra. Ahora, ¿qué cambios podemos apreciar a nivel psicosocial en la adultez media? Bueno, podemos mencionar la autoconciencia, es decir, el individuo es más consciente de sí mismo, de las actitudes y las reacciones que tienen su conducta, forma de pensar e ideales en otras personas, a la vez que es más consciente acerca de sus motivaciones, metas y objetivos. Cabe destacar que esto también varía de persona a persona, por lo menos una persona que se enfocó en su ámbito profesional y no tuvo tiempo de tener una relación afectiva significativa, entonces se va a enfocar en mejorar y se va a motivar para mejorar su posición económica y escalar en su ámbito profesional. A diferencia de otra persona que tiene una relación significativa con una pareja sentimental, a la vez que ha tenido hijos o descendencia de alguna manera, entonces su motivación será más bien conforme a mejorar y ayudar con respecto a la calidad de vida de sus hijos, familiares o amigos. Por otra parte está el desenvolvimiento social. Una persona de la etapa intermedia de la adultez tiende a tener una mayor presencia social debido a la experiencia de vida que esa persona tiene. De esta forma, tiende a destacarse mejor en eventos sociales. De esta forma también podemos identificar otro rol, o más importante a mi parecer, y es el rol del orientador. Es la tendencia a orientar a la juventud en base a la experiencia. Es decir, el individuo como tal tiende a orientar a las personas de su círculo cercano o amistades, o incluso en su ámbito laboral, en el ámbito desde el punto de vista de su experiencia, ya sea en el ámbito afectivo, ya sea en el ámbito profesional con respecto al desarrollo de habilidades nuevas, etc.
Ahora, una pequeña reflexión. En base a la información que tenemos actualmente o que yo dispuse, podemos decir dos cosas. Primero, la información que se tiene de la adultez media es significativamente mayor que etapas anteriores, como lo es la etapa de la infancia, ya sea temprana, mediana o tardía, o incluso la adolescencia. No obstante, eso no quiere decir que sea menos importante. Al contrario, esta etapa es tan importante como todas las anteriores. Y esta etapa, a mi parecer, es una de las más bonitas, porque el individuo se da cuenta de que él mismo tiene sus propias motivaciones, objetivos y necesidades, y tiene que buscar la manera de cumplir con esos objetivos, ayudando a las personas cercanas a sí mismo y a sí mismo a mejorar constantemente. Ahora, también podemos decir que esta etapa, a pesar de todo esto, también es muy importante por una sencilla razón. Es la etapa de acercamiento o más temprana a la etapa de la adultez tardía, es decir, lo de los adultos mayores. Ahora, muchas gracias por su atención. Esta fue toda mi explicación acerca de la adultez media y sus cambios biopsicosociales. Como pueden apreciar en la siguiente diapositiva, pueden ver mis preferencias bibliográficas.